Un seguidor de vino clarito que firma con el nombre de Bike Hunter, lo que podríamos traducir por el cazador de bicicletas, sugiere que hablemos de la Milla de Oro. En España cada día está tomando más consistencia la idea de la Milla de Oro del vino en la provincia de Valladolid, dentro de la denominación de origen Ribera del Duero, siendo un nombre que ha sido debidamente registrado porque goza de bastante popularidad, y vamos a ver a qué corresponde esa Milla de Oro, cuáles son las bodegas que se encuentran allí y los vinos que se producen. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. La expresión Milla de Oro se utiliza mundialmente en muchísimos países para designar un espacio geográfico donde se concentra el lujo, lo exclusivo, aquello que es más deseado, lo más caro normalmente asociado al lujo, y tiene que ver o con apartamentos, viviendas muy exclusivas o con fábricas de distinción de artículos de lujo o con bares, restaurantes, una zona muy deseada y donde normalmente el metro cuadrado está mucho más alto que lo que se paga en el país. En cuanto a la zona española que llamamos la Milla de Oro del vino, pues se refiere a una pequeña franja que existe dentro de la denominación de origen Ribera del Duero. El término Milla de Oro, o en inglés The Golden Mile, nació obviamente en un país anglosajón, si no se hubiera llamado el Kilómetro de Oro. Se cree que nació en Estados Unidos, aunque no está totalmente demostrado que fue así, pero se alude a que allí se empezó a utilizar ese término por primera vez. Y existen, como digo, muchas millas de oro. Sin salir de España, tenemos en Madrid la llamada Milla de Oro en el barrio de Salamanca, zona muy exclusiva de viviendas y de tiendas de lujo. En Marbella, en el sur de España, en la Costa del Sol, tenemos en las inmediaciones de Puerto Banús una zona residencial de vacaciones de lo más exclusivo también, que se llama la Milla de Oro. Pero tenemos en todo el mundo. En Toronto, en Canadá, tenemos un distrito comercial que se llama Scarborough, que también se le denomina The Golden Mile, o tenemos en Londres una zona cercana a una carretera circular de Londres, la Great West Road, que a partir de 1925 empezó a concentrar fábricas de estilo Art Deco, de productos muy lujosos, y fue una zona pues muy reputada, muy exclusiva, que se ha ido convirtiendo progresivamente en zona residencial. Pero tenemos millas de oro también en diversos países, en Caracas, en ciudades como Medellín, tenemos otra ciudad, San Juan de Puerto Rico, en fin, en infinidad de lugares. Yendo a nuestro asunto, la milla de oro del vino español, pues es una franja dentro de la denominación de origen Ribera del Duero.
La denominación de origen Ribera del Duero se extiende aproximadamente unos 115 kilómetros de longitud por unos 40 kilómetros de anchura, pero es precisamente en una zona al oeste de la denominación, dentro de la provincia de Valladolid, junto al río Duero, donde se concentran las bodegas más prestigiosas, donde se producen los vinos más caros y por eso se le viene llamando la Milla de Oro. Esa zona no solamente cuenta con esas bodegas y esos vinos tan caros y exclusivos, también cuenta pues con fantásticos restaurantes, concentra en esa zona 6 estrellas Michelin, tiene hoteles de 5 estrellas y es una zona donde se ha desarrollado muchísimo el enoturismo, buscando precisamente esa zona de Milla de Oro que la Diputación Provincial de Valladolid ha aprovechado el tirón turístico y lo ha registrado como marca registrada Milla de Oro, y mucha publicidad actualmente se basa en esa famosa Golden Mile española, donde el origen viene por las bodegas y los vinos que se producen allí. La denominación de origen Ribera del Duero aparece en 1982, no es de las más tradicionales en España, en cuanto desde que se constituyó tardíamente, y además las bodegas de gran fama y de gran prestigio, pues la mayoría de ellas comenzaron a partir del año 90 del siglo pasado. O sea, son bodegas que tendrán ahora mismo una media de unos 30 años, pero que en pocos años, en poco tiempo, han conseguido las mejores puntuaciones de los críticos internacionales, han conseguido vender los vinos a unos precios sensiblemente caros y que gozan de un gran prestigio y de una gran calidad. Vuelvo a repetir que aunque la denominación de origen Ribera del Duero sigue el valle del río Duero y se extiende por diversas provincias como Burgos, Soria o Valladolid, pero es en el extremo occidental de la denominación, en la provincia de Valladolid, donde se concentran esas exclusivas bodegas y esos famosos vinos. Vamos a ver de qué bodegas y de qué vinos hablamos. La llamada Milla de Oro se extiende siguiendo el curso del río Duero en una franja de unos 40 kilómetros. Ninguna milla de oro del mundo llamada así tiene una milla, es aproximadamente un territorio limitado. Y vamos a empezar en el curso más alto del río, en la ciudad de Peñafiel. Y vamos descendiendo el río para ver las bodegas y los vinos que nos encontramos. Peñafiel es un pueblo que tiene un bonito castillo en lo alto de un cerro, donde se encuentra el Museo Provincial del Vino. Un espacio no solamente para ver antigüedades y para ver cosas tradicionales de la elaboración del vino, sino también espacios de cata, salas de conferencias y, en definitiva, un espacio vivo en donde se celebran innumerables reuniones, encuentros, catas y acciones en torno al mundo del vino. Es de la Diputación de Valladolid. Y en su entorno, en el entorno del castillo, pues tenemos bastantes bodegas. En la Milla de Oro vamos a encontrar muchas más bodegas de las que yo me voy a referir, pero sería un vídeo interminable si me refiero a la mayoría de ellas. Así que vamos a destacar las que desde mi punto de vista son más interesantes. En el entorno del castillo encontramos, y la inmediación del castillo, encontramos a Protos, una bodega que se constituyó en 1927 y es una de las pioneras de la denominación de origen Ribera del Duero. Protos significa primero, de ahí viene la palabra prototipo, el primer tipo, y elabora fundamentalmente vinos de tempranillo, que en la zona se llaman tinto fino o tinta del país. La bodega tiene un diseño muy espectacular, tiene un premio internacional de arquitectura, que es el premio Pritzker, y es una bodega que vale la pena visitar.
Está excavado subterráneamente, con lo cual gran parte de la bodega se encuentra debajo de tierra para mantener una temperatura constante durante todo el año, lo que ayuda a la calidad de los vinos. Encontramos vinos prestigiosos y muy bien puntuados y además muy populares y muy consumidos en España y en el extranjero. Tenemos el Protos Selección, el Grajo Viejo, un vino de 70 euros, así como el Protos Gran Reserva, en torno a los 50, el Protos 27, que alude a un vino que tradicionalmente elaboraba antiguamente la bodega, que junto con el Protos Reserva pues cuesta en el entorno de 30 euros, siempre precio de salida de bodega. El Protos Crianza en torno a los 18 euros y el Protos Roble en torno a unos 10 euros. Este Protos Roble es uno de los vinos más consumidos de la Ribera del Duero. Protos elabora millones de botellas al año. Otra segunda bodega, algo más pequeña, elabora unas 800.000 botellas al año, es el Pago de Carraovejas, muy prestigiosa y sus vinos muy reputados. Es una bodega que se organizó a partir de un grupo de amigos segovianos de la provincia de Segovia, un grupo de emprendedores que vieron la magnífica oportunidad de elaborar un vino de calidad en la Ribera del Duero. La propia bodega tiene un restaurante de alta cocina que se llama Ambivium, donde es famoso también por su restauración. El vino más reputado de la bodega se llama el Anejón, de 96 euros, y también muy famoso, muy popular, el Pago de Carraovejas, en el entorno de 40 euros la botella. En este caso tiene tinto fino, que es la uva mayoritaria de la Ribera del Duero, con algo de Cabernet Sauvignon y de Merlot. Otra tercera bodega adjunta a la zona de Peñafiel es la bodega Legaris, una bodega también que tiene un diseño espectacular, un diseño que se debe al arquitecto Domingo Triay y que se constituyó en 1999. Diversos vinos de esa bodega, también muy afamados, como el Legaris Calmo, de 72 euros la botella, o el Legaris Peñaranda de Duero, de 35, o el Legaris Reserva, de 30 euros. Desplazándonos hacia el oeste, río abajo, en la localidad de Pesquera, encontramos la bodega llamada así, Pesquera, que la fundó el famoso Alejandro Fernández, desgraciadamente ya fallecido, en honor a su pueblo. Ya sabemos que esta familia pues ha tenido desavenencias y por una parte han seguido con la bodega Pesquera la esposa de Alejandro Fernández y 3 de sus hijas, que le cambiaron el nombre y ahora se llaman Familia Fernández Rivera, y por otra parte, al final de su vida seguía produciendo vino Alejandro Fernández junto con su hija Eva, y le llamaba Pesquera Original. Hasta hoy en día podéis encontrar estos dos vinos diferentes, el Pesquera y el Pesquera Original, en el mercado. Pero esperemos que la familia llegue, porque tiene que llegar a una solución y a unir de nuevo los esfuerzos, o al menos a ponerse de acuerdo en cuanto a la marca, en cuanto al registro de la patente y la elaboración de sus vinos y administración de sus bienes y bodegas, porque son varias. La bodega Pesquera cuenta con 200 hectáreas de viñedo propio, se centra fundamentalmente en la uva tinto fino, en la Tempranillo, y además tienen un hotel-restaurante muy reputado en Pesquera, y asimismo otra bodega dentro de la Ribera del Duero que se llama Condado de Aza, que se encuentra al este de Peñafiel. Los vinos que elaboran fundamentalmente es el Pesquera Millennium, de 80 euros la botella,
el Pesquera Reserva de 40 euros y el Pesquera Crianza alrededor de los 20. También, como digo, podéis encontrar el original producido en los últimos años de su vida por Alejandro Fernández y su hija Eva en otra bodega diferente, de otros viñedos diferentes, pero dentro de la misma zona. Otra bodega en las inmediaciones de Pesquera es Emilio Moro. También otra bodega familiar muy reputada. Arrancó con el abuelo Emilio Moro, siguió con el padre Emilio Moro y pasó a los hijos José y Javier. También algunas pequeñas desavenencias han tenido y han decidido cada uno regir su bodega independientemente. Así Javier dirige la bodega Emilio Moro, mientras José dirige la bodega Cepa 21, que se encuentra asimismo en la misma denominación de origen Ribera del Duero, al este de Peñafiel. Pero hablando de la bodega Emilio Moro, pues posee 300 hectáreas de viñedo propio, una gran bodega, elabora alrededor de 1.300.000 botellas cada año. Y los vinos más reputados pues son el Clon de la Familia, un vino que se vende a 275 euros, el Maleolus de Pago, tiene el Maleolus de Valderramiro, que vale 95 euros, y el Maleolus de Sancho Martín, que cuesta 120 euros la botella. Después el Maleolus genérico, que vale alrededor de 35, la Felisa, otro vino reputado de ellos, en 27 euros, y el más vendido y el más popular, muy vendido en toda España y fuera también en el extranjero, el vino de pocos meses de barrica, que es el Resalso, que cuesta 10 euros. También la empresa elabora un vino blanco en la denominación de origen Bierzo, de uva Godello. Otra bodega de la zona de Pesquera es Dehesa de los Canónigos. Dehesa de los Canónigos se llama así porque eran unos terrenos, son 600 hectáreas de terreno que pertenecía al cabildo de la Catedral de Valladolid y servía de alojamiento para 22 canónigos de la catedral. En el siglo XIX, ya sabéis que vino en España la llamada desamortización. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana llegó a poseer la inmensa mayoría de todos los inmuebles y hasta los propios gobiernos conservadores se vieron en la obligación de quitarle bienes a la Iglesia porque al final no se podía hacer casi nada. Así que para disponer de hospitales, de cuarteles, de edificios públicos, pues se desamortizaron y se les pasaron de las manos muertas que se llamaba de la Iglesia a manos empresariales o del Estado que supieran darle una utilidad a las propiedades. Así, esta dehesa de los canónigos fue comprado por un empresario y constituyó la bodega. Hasta 1931, la uva de estos viñedos muy reputados se utilizaban para hacer los vinos de Vega Sicilia, pero a partir de 1989 sacaron su propia marca. Y entre los vinos que encontramos de estas bodegas famosos tenemos Solideo, un vino de 45 euros, o tenemos Dehesa de los Canónigos de 15 meses a 22 euros, o Solideo Crianza también a 22 euros. Otra bodega muy reputada entre Pesquera y Valbuena es Hacienda Monasterio. Hacienda Monasterio es una finca más pequeña, tiene 113 hectáreas de viñedo, una bodega muy bonita, diseñada en 1992 por el arquitecto francés Philippe Massier, que ya tiene experiencia diseñando otras bodegas famosas de otros chateaux de Burdeos, y en esta bodega trabaja Peter Sisek con Carlos de la Fuente, elaborando vinos muy prestigiosos, como tenemos en la Hacienda Monasterio Reserva, un vino de 60 euros,
y el Hacienda Monasterio de 40 euros. Y continuando nuestro viaje, aguas abajo, tenemos en Quintanilla de Arriba la bodega A Alto, también fundada en 1999. Como veis, son todas recientes, la mayoría de ellos. Fundada por un reputado enólogo, Mariano García, que fue durante muchos años el director de Vega Sicilia, o sea que un gran conocedor y gran elaborador de vinos de muchísima calidad. También fundó la bodega Mauro, que se encuentra fuera de la denominación, pero contigua a la Ribera del Duero, y Mariano García fundó esta bodega A Alto con inversores, y entre ellos se encontraba también Javier Saccagnini, que fue durante 6 años director de la denominación de origen Ribera del Duero, o sea, dos grandes conocedores de la zona. Esta finca A Alto tiene 100 hectáreas de viñedo propio y los vinos más reputados es el A Alto PS, que cuesta unos 80 euros, el A Alto 40 euros, y también elaboran un blanco, también llamado A Alto, pero no es vino de la denominación de origen Ribera del Duero. Es un vino que nace con el marchemo de indicación geográfica protegida de Castilla y León, un vino blanco que se vende en 44 euros. Seguimos Ribera del Duero hacia el oeste, aguas abajo, y en Quintanilla de Onésimo encontramos la bodega Finca Villacreces. Se llama así por un fraile famoso llamado Pedro de Villacreces, que vivió en esa finca junto a más clérigos. Una bodega que se fundó en el 2007, antes de la fundación de la bodega y la elaboración de su marca propia. Esas uvas las utilizó Peter Sisek para hacer su flor de Pingus, pero a partir del 2007, como ya digo, pues fue unos hermanos de una reputada bodega riojana, de la bodega Izadi, los que compraron aquello para hacer vinos de calidad en Ribera del Duero. Los hermanos Gonzalo y Lalo Antón, que también tienen otra bodega famosa en Toro, que es la bodega Vetus. Esta finca de 60 y algo de hectáreas, pues produce unas 750.000 botellas de vino al año, tienen unos rendimientos bajos y hacen vinos que han sido muy famosos y muy nombrados. Tenemos el Nebro, que cuesta unos 160 euros la botella, pero tenemos también el Finca Villacreces, más asequible, a 28 euros, y un vino muy famoso a un precio bastante asequible, que es Pruno. Pruno es un vino que se ha destacado por conseguir siempre unas calificaciones muy altas en cuanto a relación calidad-precio. Un vino que vale algo menos de 12 euros y tiene muy buenas calificaciones. Sus vinos normalmente se elaboran con tinto fino mezclado con algo de Cabernet Sauvignon y algo de Merlot. Una segunda bodega importante que encontramos son las bodegas Arzuaga, llamadas así porque en 1980 las compró Florentino Arzuaga. También cuentan con tinto fino, Cabernet Sauvignon y Merlot. Una bodega que se construyó en 1993 y se hizo en ella un hotel de 5 estrellas dotado de todos los lujos y comodidades, como no cabe esperar otra cosa, y esta bodega Arzuaga fue una de las pioneras del enoturismo, que ahora es una actividad muy practicada por casi todas las bodegas, pero que a principios de los años 90 no era así tan popular esta actividad. Producen el Arzuaga Gran Reserva, 83 euros, el Amaya Arzuaga Colección, de 73, y el Arzuaga Reserva, de 42, y el Arzuaga Crianza, de 22.
Y la tercera bodega en esta zona de Quintanilla de Onésimo es la famosa Pingus. Pingus ya es otra cosa diferente, no son muchas hectáreas, es una micro bodega, una bodega boutique que podríamos decir. Tiene solamente 4 hectáreas y media. Pingus, ya sabemos que es el nombre, el apodo que de niño se le llamaba a Peter Sisek, un enólogo danés que se formó en Burdeos, en Francia, también trabajó en California y llegó a la zona de la Ribera del Duero. Trabajó en otras bodegas anteriores hasta que formó su propia bodega, que casi desde el inicio pues tuvo un lanzamiento de vinos muy reputados, con altas calificaciones, obtuvo enseguida los 100 puntos de Parker y por tanto vende los vinos muy caros. Su marca estrella, por supuesto, es Pingus. Una botella de Pingus de la cosecha 2012 que contó con los 100 puntos Parker se vende actualmente en 2.450 euros. Un Pingus en primer, como quien dice, hay que guardar, hay que esperar para que llegue a su calidad. Un Pingus del 2020 que tuvo 99 Parker, pues ya se vende a 1.200 euros, un vino que irá ganando precio a medida que va envejeciendo y ganando en cualidades. Además de la uva de estas 4 hectáreas y media de su finca Pingus, pues también produce con otros viñedos de fuera de la bodega, pues su segunda y tercera marca. La segunda marca es Flor de Pingus, que se vende a 150 euros y ya no es tempranillo 100%, como el caso del Pingus. Aquí lleva una pequeña mezcla de garnacha y una pequeñísima mezcla también de uva blanca. Y también su tercer vino es el PSI, o la letra Psi griega, y es un vino que se vende a 40 euros y del cual vende ya 350.000 botellas. O sea, del Pingus se venden solamente unas 7.500 botellas al año, del Flor de Pingus 110.000 botellas y del PSI 350.000 botellas. O sea, por decirlo de alguna forma rápida y visible, Peter Sisek tiene los grandes honores, los grandes méritos y las grandísimas puntuaciones con su vino Pingus en pequeña cantidad y luego, por supuesto, es una empresa que gana bastante dinero ya con otros vinos de muy buena calidad y en mayor cantidad, como son el Flor de Pingus y el PSI. Y terminando en la parte más occidental de esta milla de oro, en Valbuena del Duero, encontramos a Vega Sicilia. Vega Sicilia es el nombre más reputado, más emblemático que conocen todas las personas en el mundo del vino, porque tiene mucha tradición de elaborar grandes vinos en la zona. La finca empezó con una plantación de unos 18.000 vides que se hicieron en 1864 por un señor llamado Eloy Lecanda y Chávez. Y tuvo el criterio de, además de plantar la tinta fina o tinta del país o tempranillo, pues plantó de las reputadas variedades francesas Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec. Siempre buscando calidad, esta empresa se ha distinguido por vinos muy concentrados de bajo rendimiento de sus viñedos y una elaboración enológica impecable. Son 250 hectáreas de viñedo viejo y en 1982 lo compró de manos de un venezolano llamado Miguel Neumann, lo compró David Álvarez y hasta nuestros días es la familia Álvarez la que sigue teniendo esta bodega. Elabora fundamentalmente 3 vinos. El único reserva especial, un vino de 500 euros sin añada porque son mezcla de las añadas más sobresalientes. El vino más conocido, que es el único, un vino envejecido 10 años
que sale al mercado en torno a los 400 euros, y el Balbuena Quinto Año, que es un vino que sale en 170 euros. El único es un vino de tinta fina y Cabernet Sauvignon, una pequeña parte de Cabernet Sauvignon, mientras el Balbuena Quinto Año es de tinto fino con una pequeña parte de Merlot. La propia empresa de la familia Álvarez, el grupo Tempos de Vega Sicilia, también posee otra bodega muy reputada, que es la bodega Alión, que se encuentra a 15 kilómetros al este de la propia bodega Vega Sicilia. La familia Álvarez no quería hacer una segunda marca de Vega Sicilia, por lo cual decidió hacer otra bodega aparte, con una marca aparte, de forma que fueran vinos diferentes, pero también de la misma denominación. Alión se constituyó en 1992, el primer vino salió al mercado en 1995 y se venden 250.000 botellas. Tiene una única marca, un vino que se llama Alión, que cuesta 85 euros y es 100% tinto fino. Un vino que se envejece 12 meses en barrica. Bueno, el grupo Tempos, el grupo de la familia Álvarez, además de estas dos bodegas, Vega Sicilia y Alión, en la Ribera del Duero, pues también compró una bodega llamada Oremus en Tokay, cuando después de la caída del comunismo en la Europa del Este, las bodegas estaban fatal, como casi el resto de la actividad económica de esos países, y compró la bodega Oremus de reputado vino Tokay, que reflotó y actualmente producen con grandísima calidad. También tienen una bodega en Toro llamada Pintia, y también tienen un grupo en consorcio con la familia Rothschild en una bodega en Rioja. Volviendo a nuestra Ribera del Duero y a la Milla de Oro, pues tenemos otra reputada bodega que es Mata Romera, también en Balbuena del Duero. Mata Romera la constituyó Carlos Moro en 1988. Él produce cerca de 1 millón de botellas al año de vino a partir de 200 hectáreas de viñedo propio. Los vinos más reputados son el Mata Romera Esencia, 113 euros, el Mata Romera Prestigio, 60 euros, Mata Romera Gran Reserva, 90 euros, Mata Romera Reserva, 40, y el Mata Romera Crianza, de 24 euros. Y en conjunto, estas son las bodegas y los vinos más emblemáticas de la Milla de Oro. Hay muchas más bodegas, pero podemos destacar unas cuantas porque si no el vídeo sería interminable. ¿Y cuál es el común denominador de estas bodegas, de estos vinos? ¿Por qué son tan famosos en todo el mundo? Pues sencillamente porque tenemos un buen terroir, tenemos un buen suelo apto para producir vino de gran calidad, tenemos vides muy viejas, tenemos viñedos viejos de las variedades mejores que se adaptan al terreno y para producir vino de calidad, y se conjuga una esmerada viticultura pues con unas prácticas enológicas del primer orden. Casi todos estos vinos han aparecido, la mayoría de ellos al mercado, desde 30 años para acá, pero en poco tiempo se han ganado una magnífica reputación. Son vinos de unas altas puntuaciones por diversos críticos internacionales y tienen un buen precio. Recuerdo a Machado que decía, en el buen sentido de la palabra bueno, tienen un buen precio porque es un precio que por una parte sí es algo altito, pero por otra parte, comparado con otros vinos de mucha menor puntuación, de Burdeos, de Borgoña, de la Toscana, pues tienen un precio asequible. En esta zona de la Milla de Oro encontramos vinos con altísimas puntuaciones en precios comprendidos desde los 12 euros hasta 30, 40, 50. Encontramos de las más altas puntuaciones. O sea que estos vinos de la Milla de Oro
tienen una gran calidad, pero como decía Machado, en el buen sentido de la palabra bueno, tienen muy buen precio. Que tengáis felices vinos.